En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, por fin llegamos a Ciudad Portuaria Dars, pero posiblemente nuestros protagonistas no encuentren lugar donde hospedarse debido al Festival de la Luna. Continuamos con Capítulo 1, Parte 2. Lo siento mucho. Hoy estamos totalmente llenos. Esta fue nuestra noveno fallo del día. No podemos encontrar una posada en absoluto. ¿Qué debemos hacer? Nos encontramos en el mercado, situado en el centro de la ciudad, mientras continuamos nuestra búsqueda de alojamiento. Los puestos de las calles están repletos de productos alimenticios especiales, propios de las ciudades portuarias. ¿Qué tal si damos un paseo por el mercado para cambiar de ritmo? Quería conseguir marisco, si es que tenían. Ok, seguro echamos un vistazo al mercado y la selección de marisco no nos decepcionó. La ciudad portuaria de Dars hacía honor a su nombre. Tenían muchos tipos de pescado. Entre la selección de productos que se vendían en el mercado había una especie de sal carmesí. Era 10 veces más cara que la sal blanca normal. Aprendimos mucho hablando con la joven, edad estimada, 50 años, que regentaba uno de los puestos, aunque tuvimos que evitar que se saliera por la tangente sobre los problemas que tenía con su nuera y su marido. Nos habló de la especialidad de Dars, que solo se podía cosechar en una mazmorra cercana en el mar. La mera mención de una mazmorra excitó a Fran, pero perdió todo el interés después de que le contaran los detalles. Esta mazmorra solo tenía un piso de profundidad. Se podía recorrer en 30 minutos, y no había nada de interés en ella más que la sal azul. Para colmo, los monstruos eran pocos y débiles, ya que era una mazmorra de rango G. No es de extrañar que Fran estuviera decepcionada. A mí no me gustaría molestarme en atravesar una mazmorra así. Sin embargo, la idea de las batallas submarinas despertó mi interés. Para llegar a la mazmorra se necesitaba respiración subacuática, pero una vez dentro, se podía proceder con normalidad. Había aire en el interior, por lo que no se diferenciaba de una cueva normal. También podíamos vender la sal azul en el mercado. Sin embargo, por ahora lo dejaremos de lado. Caminamos por el mercado, comprando varios artículos en nuestro camino. Identifiqué todo lo que le interesaba a Fran para contarle los detalles. ¿Qué es eso? Es un monstruo tipo pez llamado piracná. Su carne sabe muy bien por lo que parece. ¿Qué hay de ese? ¿Es una pinza de cangrejo? Es enorme. Arf. ¿Quieres eso, Jet? Pero hombre, los mariscos en Dars eran baratos. Se vendían a la mitad del precio que en Alesa. Conseguimos un gran botín para nosotros en el mercado. Aún así, no pudimos encontrar una sola posada que nos aceptara. Lo siento. Estamos llenos por esta noche. Ya son 10 con esa. ¿Qué pasa? Jet. Bob. Fran se estaba cansando. Empezó a jugar con las orejas y la cola de Jet. Maestro, quiero ir a la playa. Sí, ya no aguanta. Pero aún no hemos resuelto lo del alojamiento. Pasaremos la noche en el gremio. Por ahora, playa. Aro. ¿Tú también, Jet? Sabes que no puedo resistirme cuando los dos me miran así. Playa. Agua, bien. Hicimos una pausa en nuestra búsqueda de alojamiento para ir a la playa. No pude evitar añorar la playa yo mismo después de los alegatos de Fran y Jet. La cadena de decepciones me había dejado de mal humor, y sentía nostalgia por el océano. ¿Vamos a la playa? Sí. Bob. La orilla del mar estaba tranquila cuando llegamos. Todavía hacía demasiado frío para el jolgorio marítimo, por lo que la playa estaba vacía salvo por nosotros. Era como si tuviéramos el lugar para nosotros solos. Fran estaba más entusiasmada cuanto más nos acercábamos al océano. Le brillaban los ojos y su excitación llegó a su punto culminante en forma de grito. ¿Qué es el mar? Raf. Fran se quitó los zapatos y la capa y se dirigió hacia el mar. Jet le siguió, siguiendo a su amo. Al correr, dejaron un pintoresco rastro de huellas en la arena. Sin embargo, aunque Jet tenía su pelaje y Fran tenía magia que podía ayudarla a lidiar con el agua fría. Escuchen, sé que están emocionados, pero sí se tiran al mar así.
Yech. Arf. Oh, si solo escucharan por una vez lo que digo. Fran recibió en toda la cara agua de mar cortesía de una ola que se estrelló contra ella. Su cara se arrugó inmediatamente mientras empezaba a escupirla. Y entonces... Crash. Ur. Geraf. Una gran ola los envolvió y los dejó tirados en la orilla. Ahora estaban totalmente mojados y cubiertos de arena. Parecen un par de flotadores que fueron arrastrados a la playa. Sentí el gran poder de la naturaleza, que fue capaz de derribar a Fran, que tenía estadísticas sobrehumanas, y a su lobo de las tinieblas, Jet. El mar está hecho completamente de agua salada, así que no se metan en la boca. No lo sabía. Arf. Fran estaba de mal humor cuando se levantó de la arena. Y pensar que hace unos momentos estaba tan ilusionada con esto. Es un poco asqueroso, también, Aro. Fran y Jet arrugaron la cara y se miraron los pies. ¿Qué pasa? Mis pies están siendo succionados. Aguó. Oh sí, eso era lo que se sentía estar en medio de las olas. Se sentía como si te arrastraran al océano junto con la arena. A Fran no parecía gustarle mucho. ¿Suficiente? Sí. Arf. Los dos volvieron a la orilla, empapados y chorreando agua de mar. Sus espíritus estaban tan bajos que parecían haber estado en un funeral. Usé magia para producir un poco de agua dulce para enjuagarlos. Si no, se pondrían pegajosos cuando se secaran. Especialmente Jet, que podría terminar sintiéndose arenoso por toda la arena durante unos días. Una vez que había lavado la mayor parte de la arena, solo tenía que secarlos, y habríamos terminado. Sin embargo, la limpieza no fue suficiente para animar a Fran. Estaba sentada en la orilla de la arena, con las rodillas acurrucadas contra el pecho, mirando el océano. Jet estaba tumbado a su lado con una expresión igualmente distante. Tenían unas expectativas tan altas sobre el océano, que la experiencia debió dejarles desolados. Vamos, está bien. Vamos a cenar algo. Eso te animará. Mi plan inicial era conseguir una habitación en una posada para poder preparar algunos almuerzos para llevar a la playa. Dada nuestra situación actual, no tuve más remedio que servir una comida que ya estaba en nuestro inventario. Curry. Todavía no he tenido la oportunidad de prepararte un almuerzo apropiado, así que seguro. Gracias. Puedes quedarte con esto, Jet. Bof. Saqué una enorme albóndiga para nuestro lobo feroz. Con suerte, ambos se sentirían un poco mejor con comida en sus estómagos. Había una suave brisa salada y sin una sola nube en el cielo azul. Dudo que Fran haya cenado alguna vez en una playa como esta. Tenía que demostrarle que jugar en el agua no era lo único divertido que se podía hacer aquí. Empecemos por esto. ¿Una caña de pescar? Construye una caña de pescar improvisada con un poco de bambú, una cuerda y un anzuelo. Fran había pescado bastante en este viaje, normalmente en ríos y estanques, pero pescar en aguas abiertas era otra cosa. Podemos pescar allí. Había algunas rocas donde la arena se unía a la tierra firme, que serían un buen lugar para pescar. No podía dejar pasar esta oportunidad. Habiendo terminado su comida, Fran comenzó a pescar tranquilamente. Creé un clon de mí mismo para acompañarla. Ahora que lo pensaba, era la primera vez que pescaba desde que llegué a este mundo. Normalmente, dejaba que mis habilidades hicieran el trabajo por mí. Tenía ganas de poner a prueba mis habilidades. Voy a pescar algo grande. Buena suerte. Bof, bof. 1 hora después. Wow. Bof, bof, bof. Ahí está. Comienza a enrollar el sedal. Estaba empezando a ponerme nervioso, ya que nada había picado en toda la noche. Fran estaba a punto de llegar a la horrible conclusión de que el mar es un lugar aburrido. Para ti, pez que fuiste lo suficientemente tonto como para morder el anzuelo de Fran, te lo agradezco. Lo atrapé. ¡Aguó! Es bastante grande. El pez de aspecto grotesco debía medir unos 80 centímetros. Un tamaño respetable para cualquier pescador. ¿Y para mí? No importaba lo que pescara, siempre y cuando Fran sacara uno grande.
Ja ja ja. Vamos a cocinarlo y comerlo aquí. No hay nada más agradable que eso. No hay nada mejor que cocinar el pescado recién capturado. Sí. Bof, bof. Volvimos a la playa, donde comencé a preparar una cocina improvisada. Hice una estufa con magia de tierra y la encendí con magia de fuego. Al parecer, tenía la capacidad de convertir cualquier lugar en una cocina, incluso estando en una playa vacía. Puedes ir a jugar con la arena mientras preparo la comida. ¿Jugar con la arena? ¿Puedes hacer eso? El concepto le parecía extraño. Era su primera vez en la playa. Claro que puedes. ¿Simplemente se frotan la arena en la cara unos a otros? ¿O, como una pelea de bolas de arena? Bueno. Espera, no. Ese es un juego demasiado sucio para jugar con arena. Haces castillos de arena, o cavas agujeros en la arena. Ese tipo de cosas. La arena tenía rocas y conchas mezcladas, que dolerían si te dieran en la cara. Si un aventurero del nivel de Fran se la arrojaba a alguien, podía resultar herido. Así era Fran, la chica salvaje. Todos sus juegos tenían una pizca de violencia. Ya veo. Está bien, lo resolveré. Vamos, Jet. Bof. Fran pareció entender lo que quería decir con lo de jugar con la arena. Jet asintió y la siguió a su lado. No te alejes demasiado, ahora. Bien. Ahora, ¿qué debería hacer? Sashimi sería la opción por defecto. Alternativamente, podría hacer una sopa o ir con un simple pescado a la parrilla. Lancé identificación sobre el feo pescado y descubrí que era comestible. Además, era un pez normal y corriente y no un monstruo. Lo fileteé y descubrí que su carne era de un blanco exquisito. Tenía bastante grasa, lo que le daba un brillo satisfactorio. Empecemos con el sashimi. La suculenta carne del grotesco pez parecía deliciosa, aunque mi cuerpo de hoja no tenía apetito. Aún así, podía imaginarme a qué sabía, dada mi vida anterior. Froté el pescado con la sal azul que habíamos comprado antes para prepararlo a la parrilla. Sí, sabe a sal normal. Mi clon tenía papilas gustativas, al parecer. Sin embargo, su sentido del gusto era más débil, así que tuve que tener cuidado de no sazonar demasiado. A la sopa de pescado le añadía algo que parecían almejas, que conseguí antes en el mercado, junto con unas pinzas de cangrejo. No hace falta decir que utilicé miso como base. Había conseguido reproducir la pasta de miso gracias a la habilidad culinaria que tenía. Mi versión resultó más dulce que la de casa, pero aún así resultó una sopa estupenda, con miso o sin él. Y ya está. Pasaron 30 minutos. Ahora que había terminado de cocinar, tenía que llamar a Fran para que volviera al campamento. Espera, ¿qué? ¿He fallado en un control puntual? Había estado tan absorto en la cocina que no me había dado cuenta del gigantesco castillo de arena gótico de 5 metros de altura que se estaba levantando no muy lejos de mí. Fran era la culpable, por supuesto. Lo había excavado y moldeado utilizando una combinación de magia de tierra y viento. Sabía que le había dicho que hiciera castillos de arena, pero esto era ridículo. Esto estaba más cerca del arte profesional en la arena que de un día de juego en la playa. Me alegré mucho de que no hubiera nadie en la playa esta noche. Su palacio de arena era realmente detallado, también. Fran podría tener un talento para las artes. Sería mi deber como su guardián cultivar este talento. La arena que Fran utilizó en su fortaleza de arena debía proceder de Jet, que estaba a su lado, con aspecto de estar cavando fervientemente un agujero hacia el otro lado del mundo. En realidad, cráter podría ser una palabra mejor para describir el agujero que estaba cavando. Jet no me hizo caso mientras me acercaba, completamente absorto en el acto de excavar la arena. Se estaba divirtiendo como nunca. Jadeaba felizmente, cavando cada vez más profundo, con la cara y el cuerpo completamente cubiertos de arena. Lo había lavado antes, pero iba a necesitar otro baño después de esto. ¿Qué íbamos a hacer con este agujero? Me pregunto si alguien se daría cuenta si lo dejamos así. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido.
Comparte o suscríbete para apoyar al canal.